Puedes inclinar tu cabeza en este momento, por favor, y presentarte delante del Señor en esta tarde. Y si crees que tienes la necesidad de que Dios te hable, como para mí deseo, puedes pedirle a Dios que te hable. Aleluya. Mi hermano Chencho, por favor, le presenta las manos del Señor. Una tarde más delante de ti estamos para escuchar tu bendita palabra, Señor. Sabemos que la fe viene por el oír. Danos fe, Señor, esta tarde. Fortalece nuestra fe a través de tu palabra. Gracias, Dios mío. Te ruego que tú intervengas, Señor. Si no, en cuando nosotros, Dios, todo lo que hagamos, digamos, si tú quieres, Dios. Tú que eres, Señor, maravilloso, glorioso, amable y querido como tú, por favor. Glorifícate en esta tarde. Bendice a tu siervo, te lo suplico, por favor, Señor. Apiádate de tu pueblo, apiádate de nosotros, Señor. Y gracias, Señor. Gracias por la exposición de tu palabra. Gracias, Rey. Qué condescendiente eres, qué bueno que eres, Señor. Dejándonos una tarde más escuchar, Señor, tu hermosa voz, Señor, a través de tu siervo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, Jesús. A esa oración. Bueno, pues a Dios gracias en esta tarde por permitirme estar aquí frente a la iglesia del barrio España y poder predicar la gloriosa palabra del Señor, que como siempre digo y no me canso de decir, no soy merecedor de predicar la palabra del Señor. Y si estoy aquí, sé que es por su gracia, es por su misericordia, al igual que todos nosotros. Decir que este mensaje lo he recibido para mí. En primera instancia, este mensaje era para mí. Llevo muchísimos días meditando acerca de este mensaje y cuando yo leía esta escritura, el Señor hablaba a mi corazón de tal manera que no podía parar de llorar. Y el Señor, con la espada de su palabra, porque la palabra de Dios es una espada de doble filo, el Señor me cortaba y me hacía entender la necesidad que tengo de Él. Saben que la espada tiene dos filos. El primer filo es para el predicador que está aquí y el segundo filo es para la iglesia. Siempre que prediquemos la palabra, este mensaje primero va para el predicador y después va para la iglesia. Entiendan esto, por favor. Yo no he subido aquí a enseñar nada nuevo. Yo no he subido aquí creyendo que yo no necesito este mensaje. Este mensaje era para mí. Y ahora yo lo traigo a la iglesia porque creo que la iglesia también lo necesita mucho. Amén. Vamos a leer la gloriosa palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 2. Dice así la gloriosa palabra del Señor. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré a ti pronto, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Amén. Para entender este pasaje, nos tenemos que ir a Efesios, capítulo 1, versículo 15. Y dice así: por esta causa también yo, dice Pablo a los Efesios, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Efesios 4:15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que esto es Cristo. Efesios 6:24, el último versículo de Efesios,
se despide Pablo en esa carta y dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. ¿Por qué he leído estos versículos, hermanos? Sencillamente porque la iglesia que nos encontramos en Apocalipsis, la cual se llama Éfeso, porque es la ciudad de Éfeso, que toma el nombre por la ciudad, es la misma iglesia en la que Pablo escribe la carta de Efesios. Por tanto, tenemos muchos datos, acerca de la ciudad de Éfeso. Para ponernos un poquito en contexto, hermanos, Éfeso era la metrópolis del tiempo antiguo. Era una joya del Imperio Romano. Hoy se encuentra en lo que son las ruinas de Turquía. Su puerto era muy activo, sus avenidas de mármoles, tenía teatros, tenía bibliotecas, tenía construcciones impetuosas. Era el centro de la cultura y de la religión. ¿Por qué de la religión? Porque en esa ciudad se encontraba el templo de Artemisa, los cuales lo llamaban los griegos, o Diana, como la llamaban los romanos. Este templo era una de las 7 maravillas del mundo de aquella época. Venían de todas las partes de la tierra a visitar este templo, a ofrecer sacrificio a esta diosa de la fertilidad. Tengo que decir que esta ciudad era una ciudad pagana en la cual había mucho paganismo y mucha cultura grecorromana. Pero tengo que decir que a pesar de su cultura, a pesar de su paganismo, a pesar de su idolatría y a pesar de que tenían un templo gigantesco a una diosa pagana, Dios quiso levantar en esa ciudad una iglesia que le adorase. Y nada más y nada menos que esta iglesia la fundó Pablo. Pablo, en su tercer viaje misionero, se dirige a la ciudad de Éfeso y empieza a predicar el Evangelio. ¿Dónde lo vemos? En Hechos capítulo 19 y 20. Pedro empieza a predicar el Evangelio a todos los de Efesios. Y empieza, hermanos, a establecer y a plantar una iglesia en aquella ciudad. Y nada más y nada menos que lo hace durante 3 años. Fue el mayor tiempo que Pablo pudo pasar en una ciudad, en la ciudad de Éfeso. No solamente eso, sino que todo marchaba bien. El Evangelio estaba creciendo, el Evangelio estaba siendo predicado. Los habitantes de Éfeso se convertían. Y de tal manera se convertían tantos que otros efesios que no se convertían se enfadaban, se llegaron a enfadar porque ya no vendían tantas estatuas y tantas imágenes de plata de aquella diosa Artemisa. Por tanto, se convertían tanto que ya la economía de la ciudad comenzaba a bajar. ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué buena noticia! El Evangelio estaba creciendo, señores. El Evangelio estaba avanzando. La gente se estaba convirtiendo. Y yo digo en esta tarde, gloria a Dios por ello. Porque el Evangelio salva. Amén. ¿Cuántos lo creen que el Evangelio salva y dicen amén? Amén. Claro que sí, sigue salvando. Y ahora, hermanos, nos encontramos que no solamente Pablo fue el primer pastor de esta iglesia, sino que también dejó a Timoteo. Timoteo fue pastor también de esta iglesia. Pero no solamente Timoteo, sino que dicen los antiguos que Juan, durante su vejez, también pasó un tiempo por allí. Y después fue llevado a la isla de Patmos. De hecho, la isla de Patmos era la ciudad más cercana, era Éfeso. Por eso la primera carta que manda Juan cuando está preso es a Éfeso, porque era la iglesia más cercana. Juan también pasó un tiempo allí. Y no solamente Juan, sino que había un matrimonio precioso, Aquila y Priscila, que también colaboraban con la iglesia de Éfeso de una manera extraordinaria, de tal manera que estaba en Éfeso cuando vino Apolos. Y solo conocía el bautismo de Juan y el Evangelio de Juan, pero empiezan a hablarle Aquila y Priscila y empiezan a tratar con Apolos, y Apolos conoce el Evangelio de Jesucristo. Y ahora Apolos viene a la iglesia de Éfeso y también trabaja en la iglesia de Éfeso. ¿Qué quiero decir con todo esto, iglesia del barrio España? Quiero decir que la iglesia de Éfeso tuvo los mejores pastores que se pueden tener. Tuvo al apóstol Pablo, padre de la doctrina. Tuvo a Timoteo, enseñado a los pies de Pablo. Tuvo a Apolos, al grande Apolos. Y tuvo al apóstol Juan. ¿Qué se puede pedir más a esta iglesia? ¿Qué se puede pedir más? En una ciudad emblemática, en una ciudad gigantesca, millonaria, han establecido una iglesia, la gente se ha convertido, griegos y judíos, gentiles y judíos, se han convertido, han llenado la iglesia y han tenido los mejores pastores. Pero ahora, después
después de que Pablo empieza a escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6 capítulos a los efesios y empieza a establecer la iglesia, les empieza a recordar lo que antes hemos leído. ¿Qué empieza a valorar de ellos? Empieza a valorar el amor que tienen los unos por los otros. Amén. Empieza a valorar el amor que tienen por todos los santos. Y les dice, seguir creciendo en este amor. ¡Qué maravilla! No solamente eso, sino que dice, crecer en la verdad y en el amor, les dice Pablo. Y me encanta, porque nadie que no crezca en la verdad puede crecer en el amor. Y ese es el orden establecido. Tenemos que crecer en la verdad, que es la palabra, para poder crecer en el amor. Y es lo que dice, no podéis separarlo, Efesios. No crezcáis en la verdad sin amor. Crecer en la verdad y en el amor. Pero no solamente eso, sino que, como hemos leído, Pablo se despide diciendo que vuestro amor sea un amor inalterable. Que nada lo altere, que nadie lo cambie. Pero hay unas malas noticias. Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Juan, directamente de Jesucristo, manda un mensaje a la iglesia de Éfeso. En mi Biblia las palabras al mensaje de Éfeso están en rojo. ¿Saben por qué? Porque es Cristo hablando. Cristo refiriéndose a Éfeso. ¿Y sabéis lo que les dice? Lo que acabamos de leer. Yo conozco tus obras. Pero antes de esto le dice, el que tiene, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el ángel es el pastor, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, que se está refiriendo a los 7 pastores de las iglesias, y a los 7 candeleros que son las 7 iglesias, dice esto, yo conozco tus obras. ¿Sabéis cómo empieza el libro de Apocalipsis? Empieza diciendo que Él está en medio de los candeleros, que Él está en medio de las 7 iglesias. Entonces significa que Cristo conoce a su iglesia. Amén. Así es. Hoy tengo una buena noticia para el barrio España. Cristo conoce a su iglesia. Pero esto puede conllevar algo bueno, pero también puede conllevar algo negativo. No solamente conoce lo bueno de ti, conoce lo malo. Y eso ya no nos hace tanta gracia. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia. Porque como he vuelto a decir, hermanos, trabajaban mucho porque el evangelio se extendiera. Fueron muy pacientes porque les querían pegar, les querían matar por traer el evangelio. Y soportaron con paciencia. Y lucharon arduamente, hermanos. Y ahora empieza Cristo a enumerar los valores que tenía la iglesia de Éfeso. ¿Cuál? Primero las obras, el arduo trabajo, la paciencia, que no pueden soportar a los malos. Y dice, y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Sabéis lo que significa eso? Que luchaban en contra de la falsa doctrina. ¿Y sabes cuál es la única manera de luchar en contra de la falsa doctrina? Conociendo la sana doctrina. Por lo tanto, Éfeso conocía la sana doctrina. Y como conocía la sana doctrina, pudo defenderla a capa y espada y descubría a todos que se llamaban apóstoles y no lo eran, y les llamaba mentirosos. Pero no solamente eso lo cuenta como algo bueno Cristo a esta iglesia, sino que dice, has sufrido y has trabajado, has tenido paciencia y no has desmayado. Alguien dijo, un filósofo hace muchos años, dijo que detrás de muchos elogios y de buenas palabras a una persona, si después de estos elogios hay un pero, todos los elogios se han ido al garete. Sí, señor. Es así. Yo puedo decir muy buenas cosas del pastor de esta iglesia. El pastor es esto, el pastor sabe mucho, el pastor predica muy bien, el pastor es un monstruo, el pastor está visitando, el pastor está trabajando. Y es verdad. Pero si después de estas palabras y estos elogios digo, pero el pastor, ya no vale todo lo que acabo de decir. Claro. ¿Sabes por qué el Señor primero enumeró los elogios? Para que la iglesia se diera de cuenta que detrás de todos estos elogios había un pero. El pero de Dios. Y este pero no se parece al pero de la buena noticia. Que cuando estábamos en malas noticias hubo un pero de buena noticia, pero Cristo.
nos salvó. Pero Cristo nos llamó. Pero Cristo vino a la tierra. Esos peros son buenas noticias. Este pero no tiene nada que ver. Este pero está en modo negativo. Pero tengo contra ti. Oh, Dios mío. Yo pensaba en mi casa y me lo llamaba a mi persona. Que sea Dios quien me diga a mí, pero tengo contra ti. Hermanos, que no es que yo tenga algo contra usted. Porque si yo tengo algo contra el Chencho también lo tiene en contra de mí. Es Dios quien lo tiene en contra de nosotros. Y eso suena terrorífico. Qué pena que yo haya nacido en esta iglesia. Tengo 34 años y 34 años llevo en este local. He crecido, he escuchado a los mejores predicadores predicar, he escuchado los mejores mensajes, he escuchado a las mejores cantantes. Me he bautizado en este local. Me he levantado como candidato para servir al Señor en este local. Y que después de 35 años, incluso de más, y el Señor no me llama antes, me presente delante del Señor y el Señor me diga, tengo contra ti. Lo has hecho muy bien. ¡Ay, qué bien lo has hecho, hijo mío! ¿Cómo has defendido la doctrina? ¿Qué celo tenías por el estudio de la palabra de Dios? ¿Cuánto has inquirido las Escrituras? ¡Qué bien lo has hecho! ¿Cómo te has levantado contra los falsos pastores y los falsos profetas? ¡Qué bien has predicado, hijo mío! Pero tengo contra ti, que has perdido el primer amor. Oh, Dios, qué fuerte. Una iglesia que al principio era elogiada por su amor, ahora Dios la dice que tiene en contra, que ha dejado el primer amor. Tengo que hacer una aclaración, y es que este versículo se ha malinterpretado hasta lo sumo, y se ha llegado a decir que este versículo está hablando de pérdida de salvación. Este versículo no está hablando de pérdida de salvación, porque nadie que ama a Dios de verdad puede dejar de amar a Dios. Porque la Biblia lo dice, el que ha nacido de Dios ama a Dios, y el que no ha nacido de Dios no ama a Dios, porque Dios es amor. Por lo tanto, no es que al principio amaran a Dios genuinamente y después abandonaran, dejaran o perdieran ese amor. ¡No! Dios no está diciendo eso a la iglesia. Lo que está diciendo con el primer amor es, ya no haces las cosas como las hacías al principio, y con el amor que lo hacías al principio. Así es. Eso es lo que le está diciendo a la iglesia. Tu motivación ha cambiado. Tu perspectiva ha cambiado. Ya no lo haces por amor a mí, lo haces por amor a ti. Lo haces por tu reputación de iglesia. Lo haces por el celo doctrinal, pero no lo haces por amor a Cristo. Y yo digo en esta tarde, qué desgracia que la iglesia de Éfeso, después de defender la doctrina tan arduamente y conocer la doctrina y saber tanto, ya no estuvieran haciendo las cosas por amor a Cristo, sino para su propia vanagloria y por su propia reputación. Este mensaje lo he titulado de esta manera: la esposa perfeccionista, pero fría. Y no estoy hablando de mi mujer, que también entra ahí. Si Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa. Y estamos viendo a una esposa perfeccionista que cuidaba cada detalle, que todo estuviera en orden, que todo estuviera bien, que todo estuviera en su lugar, que nadie se fuera de la iglesia sin conocer la sana doctrina. Discipulaban porque habían tenido buenos pastores que les habían enseñado bien. Pero, oh Dios mío, estaban tan afanados por su celo doctrinal,
estaban tan afanados por la perfección eclesiástica para que pareciera la mejor iglesia de Asia, que habían perdido el primer amor. Ya no hacían las cosas como las hacían al principio. Con amor, con pasión, con devoción y con la motivación correcta, que es Cristo. Yo decía en mi casa, qué pena, qué pena. Pablo dice, creced en la verdad y en el amor. Qué pena. Que cuando uno solo crece en la verdad y no crece en el amor, se convierte en un asesino. Que sabe mucho, que tiene la cabeza muy gorda, pero el corazón muy pequeño. Y la cabeza no puede estar separada del corazón, y el corazón de la cabeza. No es una pena, iglesia del barrio España, no es una pena, díganme ustedes, por favor, que al principio de nuestros comienzos hacíamos las cosas con más pasión. Hacíamos las cosas con más amor, pero sin conocimiento. ¿No es verdad? No habíamos más amor al principio. No nos amábamos más los unos a los otros al principio de la iglesia. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Lo normal es que si hemos empezado amando y luego el conocimiento ha ido llegando, tendríamos que haber amado más. Pero es que, hermanos, qué pena que queriendo conocer la verdad hayamos dejado a un lado el amor, cuando son dos cosas inseparables. Y eso dice mucho. Dice mucho. Dice mucho. Dice mucho. Y lo primero que nos dice, hermanos, es que todos los que estamos en este lugar, todos, sin excepción ninguno, necesitamos el amor de Dios. Amén. ¿Saben algo? Pedro, el apóstol, tenía un problema. Y muchos han confundido el problema de Pedro. Y le han puesto otro nombre al problema de Pedro. ¿Qué dices, Adonai? Sí. Sí. El problema de Pedro lo han puesto otro nombre. ¿Sabéis cómo han llamado el problema de Pedro? Problema de cobardía o problema de valentía. Pedro fue el que cortó con la espada la oreja del siervo del centurión. Pedro fue el que negó a Jesús 3 veces. ¿Y sabéis cómo han llamado a este problema? ¿Problema de valentía o problema de cobardía? Pero ¿sabéis cuál era el problema real de Pedro? El problema era el amor. ¿Por qué? ¿Porque no amaba a Jesús? No. Porque amaba, pero no con la motivación correcta. Tenía amor por sí mismo. ¿Por qué? ¿Dónde lo vemos? Muy fácil. El Señor cuando le pregunta, no le pregunta, Pedro, ¿eres valiente? Pedro, ¿eres cobarde? No. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Porque el problema que tienes, Pedro, es que tienes el amor mal direccionado. Tienes la perspectiva mal, te amas tú, te miras tú. Por eso has cortado la oreja, porque tenías miedo de que te cogieran preso. Por eso me has llegado 3 veces, porque tenías miedo de que te cogieran preso. Te amas mucho, Pedro. Pero no tienes el amor colocado en mí. Por eso te pregunto, Pedro, ¿me amas? Mirad, hermanos, se ha dicho muchas veces de paso, y está muy bonito, porque las cosas suenan muy bonitas, pero porque suenen muy bonitas no quiere decir que estén en el contexto real. ¿Vale? Suena muy bonito. Se ha dicho muchas veces desde nuestros púlpitos que Jesús le menciona 3 veces, me amas, me amas, me amas, porque quería restaurarle de las 3 veces que le negó. ¡Ay, qué bonito suena! Pero no es correcto. ¿Qué he dicho? Lo siento, claro. 3 veces. Le dijo que me amas porque quería restaurarlo de las 3 veces que me negó. No.
que ir al idioma original en el que está escrito esto. Hay de los que dicen, hermanos, que no hace falta saber de idiomas, que no hace falta, que hay que leer la Biblia, hermanos. Si no estudiamos la Biblia en el idioma original no nos enteramos de nada. Vamos por arriba, pero no profundizamos. Mirad, cuando Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Sabes qué verbo le está refiriendo del amor? Agapao. Ágape. El amor de Dios, y le dice, Pedro, agapao. ¿Me amas con amor, ágape? ¿Sabéis lo que le contesta Pedro? Pedro dice, filios, te quiero, pero no con el amor ágape. Le dice, no me has entendido. Le vuelve a decir, porque no lo había entendido, no me has entendido. ¿Qué a la ligera acabas de decir que me amas más que estos? ¿Qué a la ligera? Sigues teniendo el mismo problema, Pedro. Sigues siendo muy lanzado. Qué rápido decías que ibas conmigo a la muerte y a la cárcel, pero al final me has negado 3 veces. Le vuelve a referir, Pedro, agapao, ¿me amas con amor ágape? Y Pedro vuelve a decir, filios, te quiero. ¿No me has entendido? Y ya, para que me entiendas, la tercera vez Jesús utiliza el mismo verbo que Pedro. Y le dice a Jesús, Pedro, ¿me filias? ¿Me quieres con amor filios? Y dice la Biblia, y Pedro se entristeció. No se entristeció porque se lo dijo 3 veces. No, se entristeció porque estaba utilizando el mismo verbo que él. Claro. Ahora te he entendido, Señor. Ahora. Y como te he entendido, voy a ser más prudente. Señor, tú lo sabes todo. Sabes que te quiero. Volví a decirle la palabra filios. ¿Qué quiero decir con esto? Que si Pedro, siendo apóstol del Señor, aprendió la lección de no decir tanto a la ligera a Dios que le ama, ¿cómo tú y yo decimos tan a la ligera que amamos a Dios si no guardamos sus mandamientos? Qué bien cantamos, te amo, no puedo evitarlo. Qué bien, ¿eh? ¿Cómo lo cantamos? Pero será verdad que amamos a Dios con un amor ágape, con un amor que entrega todo, que da todo y que no espera recibir nada a cambio. ¿O será un amor más filios? De querer, te quiero porque me das, te quiero porque me ofreces. ¿Con qué amor estamos amando a Dios? Pero quiera Dios en esta tarde que hoy, por medio de su gloriosa palabra y su Santo Espíritu, venga el amor ágape a todos nosotros en esta tarde. Hermano, basta ya. El Evangelio trata de amor. Déjame, pastorcito, me perdonas, con tu permiso. El Evangelio trata de amor. ¿Lo has entendido? ¿Lo has entendido? Que el Evangelio trata de amor. Y todo lo que no viene proveído del amor no pertenece a Dios. ¿Lo entendéis? Por eso el apóstol Pablo escribe a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 13, y le dice, si yo tuviese lenguas angelicales, en otras palabras, si yo hablase como los mismos ángeles y entendiera todos los idiomas de la tierra y no tengo amor, vengo a ser como un metal que hace daño a los oídos. Podremos saber mucho, hermanos, si nuestro saber no está equilibrado con el amor de Dios, hacemos daño. Pero es que no solamente dice eso, dice, si entregase mi cuerpo para ser quemado, si tuviese toda la fe que trasladase los montes y no tengo amor, de nada me sirve. Pero no estamos entendiendo la gravedad. Que no te sirve de nada venir a la iglesia si no vienes con amor a Dios. Sí, te sirve de algo, de más juicio. Que no te sirve de nada escuchar el Evangelio todos los días si lo escuchas sin amor. ¿Quieres saber cuánto amas a Dios? ¿Cuántos quieren hacer la prueba del algodón en esta tarde? La prueba del algodón la voy a hacer aquí ahora mismo, en directo. Por favor, mira a la hermana que tienes al lado. Mírala. Mira al hermano que tienes al lado, por favor, mírala. Lo que amas a la hermana que tienes al lado es la misma medida de amor hacia Dios.
a Dios, y eso lo dice la palabra. Que si no amas a tu hermano al que ves, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo ves? ¿Qué está pasando? ¿Dónde hemos dejado el amor? ¿Dónde hemos dejado la pasión del principio? Hemos entrado en una fría ortodoxia. ¿Qué es la ortodoxia? Es la doctrina correcta, que es buena, que la necesitamos para crecer, pero que si no se hace con amor, no sirve para nada. Sí, para saber más, para tener la cabeza más gorda y el corazón más pequeño. Pero quiera Dios que el Señor trabaje en nuestros corazones y que nos amemos los unos a los otros. ¿Pero qué te has pensado, hermano? ¿Pero qué te he pensado, hermano? ¿Qué te he pensado para creerme más que tú? ¿Pero qué te has pensado para pensar mal de la hermana? ¿Sabes cómo se llama eso? Que no has visto el pecado que tú tienes. Que no he visto el pecado que yo tengo. Y qué rápido lanzamos juicio. Y qué rápido tiramos de la lengua. ¿Para qué venga esa? ¿Para qué va a entrar ese? ¿Para qué va a venir esa al culto? Esto no es un lugar de santo. Esto es un hospital para los enfermos por el pecado. La gloria para Él. Y si no has entendido que esto es un hospital para enfermos, te has confundido del lugar. Ahí tienes la puerta. Márchate. Y no te tiro yo, ni te tira el pastor. La palabra. Si no amas al hermano y a la hermana que tienes al lado, no has conocido a Dios. Voy a terminar diciendo estas palabras. Tenía algún detalle más, pero lo dejo. Voy a terminar con esto solamente, hermanos. Esto es muy importante. La gravedad de la iglesia de Éfeso. Me voy a quedar al final, Lo de quito tu candelero y eso lo dejo. Para otra vez. El problema grave que tenía la iglesia de Éfeso es que conocía la doctrina, tenía pureza doctrinal, pero había dejado su primer amor. Quiere decir que podía recuperar ese amor. ¿Por qué? Porque no lo había perdido. Simplemente ya no hacía las mismas cosas con la misma perspectiva y con el mismo amor. Por eso le dice, recuerda dónde has caído. Mira dónde has caído y arrepiéntete, porque es un pecado del cual nos tenemos que arrepentir. Entonces, te puedes arrepentir y volver. ¿Cuál? A tener la motivación correcta de hacer las cosas por amor a Cristo y no por amor a ti mismo. Pero es que hay un problema más grave. ¿Qué dices, Adonai? ¿Hay un problema más grave? Sí. ¿Sabes cuál es el problema más grave? No es que ya no ames como antes. Es que nunca has amado. Es que tal vez es más grave. Que no es que ya no amemos como amábamos al principio. Es que tal vez nunca hemos amado. Y eso es el doble de fuerte. Eso significa que no hemos conocido a Dios. Por hoy quiero traer la buena noticia del Evangelio. Y decirte que si en esta tarde te arrepientes, reconoces tu pecado, reconoces tu falta de amor, reconoces que necesitas a Dios en tu corazón que obre, te reconoces como un pecador perdido, enfermo por el pecado, y corres a Cristo en esta tarde en arrepentimiento y fe genuino, hoy Cristo puede salvar tu vida. Cristo quiere salvarte. Qué pena que la iglesia de Éfeso le dijo, si no te arrepientes, te quitaré el candelero de tu lugar. Y yo decía, Señor, pero estás hablando de salvación. Y el Señor me decía por su palabra, no estoy hablando de salvación. Esta es una iglesia donde hay salvos. Aunque no todos sean salvos, pero hay salvos. Y si digo que quito el candelero, ¿sabes lo que era un candelero? Algo que daba luz y calor. Dios está diciendo, si no te arrepientes, iglesia, si no nos arrepentimos cada uno de nosotros individualmente, Dios nos puede quitar su luz y su calor. Y eso significa, hermanos, hacer las cosas sin pasión. Eso significa hacer las cosas sin sentir a Dios. Eso significa orar sin sentir. Eso significa hacer las cosas, pero hacerlas frías, porque el calor y la luz de su palabra, el calor y la luz de su espíritu ya no está entre nosotros. Por eso, hermanos, es tan importante que recordemos dónde hemos caído, que recordemos dónde dejamos el primer amor y que volvamos y nos arrepintamos.
Y Dios ha prometido algo muy importante, y es que si te arrepientes, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Oh, ¿sabes cuándo se menciona la palabra el árbol de la vida por primera vez, tío José? En el Edén. En el Edén. ¿Sabéis quién perdió el árbol de la vida del cual dijo Dios: vamos a quitarle de aquí del huerto, no sea que extienda el brazo, coja del árbol de la vida y viva para siempre? Y le tiró del Edén. ¿Saben lo que está representando el árbol de la vida? La vida eterna. La vida eterna. Y Adán, por causa del pecado, perdió la vida eterna, perdió el árbol de la vida, el acceso al árbol de la vida. Pero Cristo, en la cruz del Calvario, recupera lo que Adán perdió en el jardín. Y Cristo te ha prometido que al que vence, que al que aguanta, que al que soporta, que al que permanece, Dios le dará la vida eterna, el árbol de la vida, en el nombre de Jesús. Y recuerda que no eres vencedor por tus fuerzas. No voy a dejar ahí que se nos queda como que somos fiericas. No lo somos. No eres un vencedor ni eres una vencedora por tus fuerzas, ni porque hayas hecho algo para merecerte ser vencedor. Esto se trata del que venció. Confiad, confiad, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Hay uno que ha vencido, y por eso nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Fuerte aplauso para Dios, y que Dios nos siga bendiciendo.